Continuando con este curso de computación, vamos a ver ahora las unidades de medida. No vamos a entrar en profundidades, en especificaciones mucho más complejas, pero por lo menos queremos dar a entender las características fundamentales y esenciales, suficiente como para poder entender mucho mejor de qué estamos hablando cuando nos comenten o cuando nosotros vayamos a utilizar la computadora. Entonces, es una forma de guía, ya por nuestra propia cuenta, luego podemos buscar y profundizar la información. Por el momento, vamos a especificar algunas unidades de medida, unas unidades de medida más utilizadas en la computadora. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos acá, como observamos, unos y ceros. Esto sería el sistema binario. El sistema binario es lo que hace funcionar la computadora. Es un sistema en el cual existe una especie de encendido y apagado. El 0 sería el apagado, el 1 el encendido. Entonces, es como un interruptor, encendido, apagado, encendido, apagado. Todos esos valores podemos convertirlos en valores que vaya a entender la computadora. Por lo tanto, las computadoras que actualmente utilizamos suelen estar basados en el sistema binario. Entre los primeros capítulos de este curso de computación hemos visto el procesador, aunque de manera muy general hemos visto el microprocesador o procesador. Entonces, el procesador es el encargado de convertir todos estos números binarios en aspectos que nosotros podamos entender visualmente. Entonces, toda la computadora, si vemos alguna imagen, si escuchamos música, audio, cualquier cosa que hagamos, si jugamos algún videojuego, cualquier cosa, siempre va a estar interpretado internamente a nivel de máquina mediante el sistema binario de unos y ceros, de apagados y encendidos. Entonces, eso es muy importante. Claro que ya se está viniendo el cambio total de paradigma, ya no va a ser el sistema binario, sino el sistema cuántico. Pero eso ya de aquí a unos 10 o 20 años ya va a ser totalmente práctico y el grado de velocidad de esas computadoras va a ser sumamente superiores a cualquier otras que en la actualidad hayamos visto. Entonces, mientras ocurre ese cambio de paradigma de un sistema binario a un sistema cuántico, entonces tenemos que saber que las computadoras utilizan este sistema binario. Entonces, para cualquier interpretación utilizan el sistema binario. Tenemos que tener en cuenta que el 1 y el 0, cualquiera de los dos, llegarían a ser un bit. Entonces, la unidad básica de la computadora sería un bit. Podemos nosotros de alguna manera hacer que ese bit, acá vamos a ver, este es un bit que equivale a un 1 o a un 0, ese bit vaya aumentando en cuanto a lo que sería la parte de la sumatoria. Entonces, es igual que si nosotros buscamos acá unidades de medidas de distancia, por ejemplo, acá podríamos buscar algo así como esto. Entonces tenemos el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro, el decámetro y así sucesivamente. Entonces, estas mismas unidades son similares a lo que nosotros utilizaríamos en esto. Por lo tanto, acá lo vamos a ver, estas serían las unidades de medida de los datos. Un bit sería un equivalente al 1 o 0. Lo que acabamos de indicar, el sistema binario. Luego, 8 bits, o sea, el equivalente a 8 de estos, haría un byte. Y sería así sucesivamente, si vamos avanzando, lo que sería un kilobyte equivaldría a 1024 bytes. Entonces, 1024 de estos hacen un kilobyte. 1024 kilobytes hacen un megabyte, 1024 megabytes hacen un gigabyte, 1024 gigabytes hacen un terabyte y así sucesivamente, como un petabyte y mucho más. Pero estas son las unidades básicas: un bit, un byte, un kilobyte, un megabyte, un gigabyte y un terabyte. Si nosotros queremos esto ponerlo de manera práctica, acá tendríamos, me dice que me lo va a convertir automáticamente lo que sería los bits en bytes. Entonces digo 8 bits equivale a un byte. Efectivamente acá 8 bits equivale a un byte.
y así sucesivamente puedo ir probando. Si pongo acá, en este caso, voy a poner 1024, sería 1024 bits, sería acá 128 bytes. Puedo seguir aquí aumentando, cambiando los valores y saber exactamente. En cuanto al kilobyte, acá puedo verlo y decir exactamente 1. Voy a tratar de ponerlo acá más o menos así. E incluso si venimos y ponemos 1024 bytes, 1024 bytes, vamos a buscar acá, en la parte de aquí, equivaldría a 1 kilobyte. Entonces 1024 bytes equivaldría a 1 kilobyte, que sería 1024. Por lo tanto, esto en el fondo lo que lo está haciendo es convertir, si lo hago acá 1000, de esa manera lo está evadiendo el 24, pero es aproximado. El 1000 bytes equivaldría a 1 kilobytes. Entonces 1000 kilobytes podríamos así seguir viendo a cuánto equivale. Como hemos dicho, estas son todas las unidades de medida. Lo que nos interesa acá es saber, por ejemplo, como es una unidad tan pequeña, el byte, acá en este caso el bit es una unidad tan pequeña que no utilizamos frecuentemente. Esto no hacemos referencia. A partir también acá de bytes, tampoco hacemos referencia porque apenas serían 8 bits, entonces muy poco. Y ningún elemento, y de hecho, si yo vengo acá a cursos de computación, y vamos a ver acá, y voy a crear un archivo nuevo de un documento de texto que sea 1, y si hago clic con el botón derecho, acá, y digo propiedades, no lo estoy viendo ahora sí, aquí, me dice que es 0 bytes, y está ocupando 0 bytes. Voy a abrir y voy a insertar un carácter. Ahora voy a venir y voy a cerrarlo, y cuando hago clic con el botón derecho y veo propiedades, entonces vemos que ese carácter ahora está ocupando 1 byte. Acá me dice 1 byte de tamaño. Entonces ese byte es a lo que nos hacemos referencia acá. Apenas es un solo carácter, 8 bits, acá como dice carácter, es muy poco, es insignificante porque ningún archivo va a tener un solo carácter. Ya a partir de después de que aparecieron los disquetes, ya íbamos utilizando los kilobytes. Entonces ya decíamos 1000, acá lo que sería un kilobyte, que sería 1024 bytes. Y el kilobyte aún así es muy poco porque tendríamos que utilizar 1024 kilobytes para hacer referencia a 1 megabyte. Entonces, sin necesidad de utilizar esto directamente, utilizamos megabytes. Si venimos aquí y veo, hago clic con el botón derecho, veo en la parte inferior de propiedades y vemos que acá es y me dice 244 kilobytes. Si esta B, que es B grande, sería B pequeña, sería bit, kilobit, pero generalmente no se utiliza kilobit, estamos utilizando kilobytes. Entonces, acá está 244 kilobytes, es lo que pesa esta imagen. Entonces, a partir de acá, de los kilobytes, comenzamos recién a utilizarlo. Muy bien, acá tendríamos un megabyte. Y cuando hacemos muchos archivos, como especialmente multimedia, como audio, video, videojuegos, todo eso, van a pesar muchísimo. Archivos de texto pesan muy poco y las unidades de medida no van a ser las mismas que vamos a utilizar aquí, porque es como querer medir con una regla que mide 1 kilómetro, tratar de medir el ancho de mi celular. Entonces, no es algo absurdo. Por eso tenemos que saber muy bien más o menos cuánto pesa. Si vengo a la parte de música, hago clic con el botón derecho y digo propiedades, veo acá que es 5 megabytes. En el fondo es 5.03 megabytes, pero vamos a redondear, 5 megabytes.
apenas es 5 megabytes. Si vengo acá, estamos utilizando las unidades aproximadamente de megabytes. Entonces, hasta ahí está muy bien utilizar megabytes porque no son muy pesados. Kilobytes no lo utilizamos mucho a partir de megabytes para arriba. Si vengo a videos, entonces pongo esto, clico en el botón derecho, propiedades, veo que es 8 megabytes. Así sucesivamente, bastante pesado, pero si vengo a unos archivos sumamente más pesados, como una biblioteca, acá o los softwares que he descargado, hago clic con el botón derecho y vengo a propiedades, entonces acá estamos hablando ya de gigabytes. Estamos hablando de 49 gigabytes y la siguiente unidad sería gigabyte, esto de acá. Entonces, generalmente a partir de megabytes vamos contabilizando porque hay pocos archivos que pesan menos de 1 megabyte, como por ejemplo kilobytes. Entonces, esto sería interesante que lo estudien con calma. ¿Y en qué caso se utiliza terabytes? Si vengo acá ahora y solo en casos extremos, por ejemplo acá, estas dos unidades unidas, o sea, e incluso esta sola unidad comercialmente es vista como 1 terabyte. Este disco duro, un disco duro entero es de 1 terabyte. Acá, claro que le falta porque apenas es 930 gigabytes y para llegar a algo así de 1 terabyte faltaría 70 gigas, pero por lo general de manera comercial lo hacen como 1 terabyte. Acá también uniendo esto y esto, que serían acá 488 gigas más 461 gigas, no es en el fondo 1 terabyte, pero comercialmente es considerado. Esto es medio giga, en este caso 500 gigas y 500 gigas hacen 1 terabyte. Esto solo es 1 terabyte. Claro que esas unidades de medida, como hemos dicho, un poquito difieren, o sea, esto del 0.24 no lo toman muy en cuenta y directamente lo redondean, especialmente para lo que sería la venta de estos recursos, o sea, para la parte comercial, porque nadie me va a decir, tu disco duro es de 1.24 gigabytes, equivalente a 1 terabyte. Directamente me dice 1 terabyte y lo tratan de redondear esto e incluso un poco menos de 1000 gigas. Por lo tanto, de esa manera podemos tener en cuenta estas unidades. Es muy importante la unidad de bit y todo lo ascendente hasta acá. Muy bien. Otra de las cosas acá que podríamos especificar al respecto sería el hecho de las profundidades de bits, utilizarlo y cómo nosotros podríamos hacer esto en respecto al audio. Entonces, en audio, cuando manejamos audio, esto ya no lo vamos a profundizar, pero cuando manejamos audio decimos durante un segundo cuántos en el audio, cuántos bits se han guardado en un segundo de audio, un segundo que ha transcurrido de una canción. Entonces, si vengo acá tengo música, cada uno de estos, hago clic con el botón derecho, vengo a propiedades y vengo a detalles y generalmente acá me dice, por ejemplo, velocidad de bits de 128 kilobits por segundo. No es kilobytes porque no es B grande, es kilobits por segundo. Entonces, si yo vengo acá, esto sería cuántos bits, más o menos, y por ejemplo, en la profundidad de bits por segundo sería 8 bits, acá 16 bits, 24 bits y 32 bits. Generalmente la calidad de sonido, acá están en decibeles en este caso, y si nosotros venimos 8 bits por segundo sería la calidad telefónica que nos escucha muy bien, 16 bits por segundo sería acá la calidad CD, 24 bits sería la calidad DVD, 32 bits por segundo sería una calidad óptima. Pero en canciones como estas, cuando hacemos clic con el botón derecho, tratamos de poner muchísimos más, de 128 kilobits por segundo. Entonces es una altísima calidad. Pero nosotros ya sabemos más o menos esto de la profundidad de bits de audio para que
veamos si realmente está bien grabado o no. Es otra de las formas de ver las unidades propiamente, al igual que los decibeles, mezclarlo en sí. Muy bien, lo voy a cerrar y vamos a ver ahora algo bastante interesante. Antes de ver esto, vamos a ejemplificar y vamos a tomar como punto de partida el píxel. Entonces ya estamos hablando ahora de píxeles. Hemos hablado de lo que es binario, luego de los bits, luego la profundidad de bits de audio, y enseguida vamos a ver, incluso antes podríamos un momento detenernos para ver en caso de la velocidad de internet. Entonces, sí, incluso acá digo medir velocidad de internet. Muy bien, el ancho de banda de nuestro internet también se mide en kilobits por segundo. Entonces, en cualquiera de las empresas que pueden medir, hago clic y me lo va a medir la velocidad de mi internet. Por lo tanto, me va a decir cuántos, a la empresa a la que he contratado, cuántos megabits por segundo o kilobits por segundo me está dando. Significa que a mayor bits, mayor ancho de banda significa mayor velocidad de internet. Entonces, por el cable o por Wi-Fi o señales inalámbricas, ¿cuánto me está dando la empresa para poder navegar? Entonces, por ejemplo, acá vamos a esperar que termine el proceso, lo está revisando. Entonces acá tengo el resultado. Me dice que el internet como tal, la parte de acá, me lo va a descargar a 3.71 megabits por segundo. Entonces, esta sería la velocidad de descarga, no es megabytes, es megabits, y la velocidad de carga sería de 1.19 megabits por segundo y el ping de 23. Y vamos a especificar esto de manera general. El ping es el nivel de respuesta, cuánto ha tardado, cuántos milisegundos ha tardado entre yo enviar, por ejemplo, si vengo a Google y estoy entrando a la página de Google, ahí cuántos segundos ha tardado en cargar esta página. Entonces, en responderme, si yo busco acá, por ejemplo, voy a buscar historia de Argentina, veamos muy bien, lo voy a consultar la historia de Argentina, que me aparezca un sitio web con la historia de Argentina. Entonces yo le estoy solicitando esta información a esta página que se llama Google y yo lo voy a enviar esta solicitud y va a ir hasta sus servidores, hasta sus computadoras de Google y luego me va a dar una respuesta. Entonces voy a hacer Enter, ya ha tardado una cantidad de segundos. Esto es el ping. Entonces, ¿cuántos milisegundos ha tardado generalmente en ir y volver generalmente de las consultas? Entonces, yo he hecho una consulta y me ha devuelto. Esta es la respuesta que me ha dado. Todas estas son las respuestas que me ha dado. Y la consulta que yo le he hecho era esto. Entonces, es de ida y vuelta el Internet. Yo le consulto algo, ellos revisan en su base de datos y me lo devuelve. Y esto me ha devuelto. ¿Y cuánto va a tardar? 23 es considerado muy bien, no es bajo ni alto, sino es regular. Luego, esto, por ejemplo, si yo vengo y voy a buscar en imágenes, por ejemplo, esto, muy bien. Entonces, cuando yo quiero descargar alguna imagen como esta, vamos a poner una imagen muy grande. Acá está algo así de unos 6, acá, de unos 6 megapíxeles, y voy a decir Argentina. Muy bien. Entonces, veamos esto. Acá está. El tamaño me dice acá de la imagen. Voy a decir abrir una pestaña nueva, acá, o incluso voy a buscar otro. Voy a ver si me permite abrir una pestaña nueva. Es muy pequeño. Quiero relativamente grande, un poco, acá no tanto, de 4 voy a hacer. Ahora voy a ver si me deja. Muy bien, voy a decir, acá está. Muy bien, voy a decir directamente desde el original, desde acá. Voy a decir, abriré una pestaña nueva, acá está. Muy bien, entonces
vamos a hacer cuenta que acá me dice que me lo va a descargar a 3.7, vamos a redondear, a 4 megabits por segundo. Entonces, si esta imagen pesa 4 megabits, en un segundo me lo va a descargar. Si pesa 8, en 2 segundos me lo va a descargar y así sucesivamente. Entonces, eso sería esto. Y la carga es que si yo envío un correo electrónico o subo un video a YouTube, con esta velocidad lo va a hacer, con esta velocidad va a subir los archivos. Entonces es mucho más pequeño lo que sería la carga que la descarga. Entonces también estaría en, acá por ejemplo, vamos a traer la calculadora y lo voy a decir. Para convertir esto en megabytes voy a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a multiplicarlo, lo voy a decir 4000 directamente, lo voy a redondear. 4000, en este caso lo voy a dividir entre 8. Y muy bien, he redondeado 4000 dividido entre 8 porque hemos anteriormente indicado que 8 bits es un byte y acá estamos manejando el mismo. Entonces, sería exactamente con 500 kilobytes me lo va a descargar. Medio mega, con medio mega me lo va a descargar. Es un poquito difícil y complejo esto especificar, pero lo que podríamos sistematizar es que la velocidad de descarga y de carga va a depender generalmente de lo que nos da el servicio, la empresa de internet, y lo que queramos nosotros bajar, descargar o subir al internet. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Cuando pasamos una música, cuando grabamos un audio, cuando grabamos un video, cuando pasamos de un lado para otro datos, todo está regulado por los, como hemos dicho, bits y bytes. Entonces, todas esas unidades son importantes y va a depender según nuestra área donde nosotros trabajemos. Muy bien. Otra unidad, aparte del ancho de banda, como tal, a partir de los bits, todo eso, vamos a ver ahora los píxeles, que serían otra unidad importante. Esto es una imagen que se nota que es una torre, acá la Torre Eiffel, pero es una imagen normal, o sea, lo vemos normal, pero si nos acercamos, hacemos un zoom a un extremo, ahora comenzamos a ver unos cuadraditos. Esos cuadrados, cada uno de estos cuadrados es un píxel. Entonces, la suma de los cuadraditos, la suma de los píxeles, da una imagen. Entonces, el ojo humano lo percibe como una imagen continua, pero si nos acercamos mucho más, resulta que no es así, sino que está formado por estos cuadraditos. Estos cuadraditos, esta resolución, estos píxeles, no tiene una medida física, no tiene un tamaño físico. Entonces se puede ver en diferentes tamaños, diferentes monitores y diferentes resoluciones. ¿Cuándo va a tener una medida física? Cuando vayamos a imprimir, recién va a tener una medida física. Entonces ahí nosotros recién manejamos otras unidades diferentes. Pero mientras utilizamos en la computadora, utilizamos lo que sería el píxel. Pero si nosotros vamos a imprimir, ya no utilizamos como unidad de medida el píxel, sino los puntos por pulgadas. Cuando vengo a crear un documento, por ejemplo, en Photoshop, y digo que quiero trabajar aquí para lo que es la impresión, entonces enseguida vamos a ver esto, y resulta que ya no voy a manejar lo que sería acá los píxeles por pulgada. Puedo trabajar exactamente que sería lo mismo puntos por pulgada y la calidad es sumamente más superior para impresión, para que en la impresora salga muy bien. Cuando trabajamos en internet, trabajamos en la computadora, la resolución generalmente es de 72, cuando trabajamos en impresión es de 300. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con estos conceptos? Significa que, como indicamos y volvemos a reiterar, no tiene una medida física los píxeles, es una medida virtual. Entonces, esa medida virtual se llama píxel y son cada uno de estos puntitos. Muy bien, no queremos complicarles mucho y por eso vamos a saltar y ver
a qué se refiere la resolución de las imágenes. Tanto en video como en las imágenes o fotografías manejamos resolución. Entonces simplemente multiplico el ancho por el alto. En este caso esta imagen tendría 800, acá vamos a ver, tendría 600 píxeles, o sea esos puntitos, 600 puntitos o píxeles de alto, y lo vamos a multiplicar por 800 píxeles o puntitos de ancho. Esa es la medida que tiene esto. Y lo digo acá igual, y ahora vemos que el resultado sería aquí 480.000 píxeles. Entonces, esta cantidad es la resolución. Esto es lo que manejamos, la resolución. Y aquí lo llamamos megapíxel. Esto no es un megapíxel. Y megapíxel es 1.000.000 de píxeles. Entonces acá esto es menos de 1 megapíxel. Sería casi la mitad, un poquito menos de la mitad de 1 megapíxel. Entonces a partir de 1.000.000 hablamos de megapíxeles. Por lo tanto, si la imagen sería de unos, vamos a ver acá, 500 por 500 sería 1/4 de megapíxel. Pero vamos a ver, lo voy a borrar acá, y sin caso sería 1000 acá píxeles de ancho por 1000 píxeles de alto, sería 1.000.000 de píxeles en total que tienen toda la superficie mi imagen. Por lo tanto, como es 1.000.000 de píxeles que existe, si contamos uno por uno en toda la superficie, ese 1.000.000 de píxeles es 1 megapíxel. Entonces, ya sabemos cómo medir la resolución de las imágenes y qué es un píxel. Entonces, en cuanto a videos e imágenes, siempre trabajamos con esto. Por ejemplo, si vengo aquí y de hecho creo un documento, si digo aquí la anchura 1000 píxeles y la altura 1000 píxeles, acá vamos a ver, equivaldría al trabajo en 1 megapíxel. Entonces, como vemos, podríamos así saber las dimensiones exactas. Y si yo vengo acá donde tengo imágenes, hago clic con el botón derecho sobre uno de estos y digo propiedades, acá en detalle siempre me dice el ancho, acá el ancho y el alto. Me dice esta cantidad de píxeles tiene de ancho, 3840, y el alto de 2160 píxeles. Estos son los tamaños de mi imagen. Entonces, en fotografía no hay problema, podemos sacar cualquier ancho y alto. Hemos dicho que no tiene un tamaño físico concreto y específico. Muy bien, y la profundidad de bits tendríamos acá. Muy bien, pero algo interesante sería que si nosotros venimos acá y busco resolución, video, y si vengo a la parte de acá de imágenes, vamos a ver y vamos a encontrarnos con estas medidas. E incluso vamos a buscar si hay otras medidas más pequeñas, acá como esto. Muy bien. Voy a ver si puedo abrir una imagen en una pestaña nueva. Acá tendríamos. Entonces, las resoluciones que se manejan en video también se manejan en píxeles, el ancho y el alto, especialmente cuando trabajamos en la computadora. Cuando trabajamos en otros medios no se habla de píxeles, sino de líneas, cuántas líneas horizontales y verticales. En este caso vamos a hablar de píxeles, por ejemplo, de estas medidas exactamente a partir de acá. Estas son el NTSC y PAL, en diferentes países lo utilizan para la televisión, que eran anteriormente los primeros televisores, los gorditos, eran con estas medidas. Actualmente los televisores ya vienen en HD, que sería 720 píxeles de alto. Luego viene el Full HD, que sería de 1080 píxeles de alto. Y luego vendría 2K, luego 4K, 8K y así sucesivamente.
Por lo tanto, cuántos píxeles tienen de ancho y de alto. Entonces, nosotros ya, como hemos indicado acá, cada puntito es un píxel, pero para video tiene unas medidas exactas. Para fotografías no lo tiene, pero para videos estándares tenemos estas medidas. Entonces HD, Full HD, Ultra HD y así sucesivamente. Entonces son las medidas en píxeles de ancho y alto. Especialmente en las imágenes siempre decimos cuántos megapíxeles es, o de una cámara de nuestro celular, de una cámara fotográfica, de video, a cuánto filma o a cuánto saca la fotografía, a cuántos megapíxeles. Y como ya sabemos que es un megapíxel, entonces vamos a entender mucho mejor. Muy bien. Después de ver el píxel y la resolución de las imágenes y videos, podríamos tomar en cuenta algo que se llama los vectores. Entonces, hay programas especializados para trabajar en vectores. ¿Qué son esos de los vectores? Si abro ahora lo que sería Adobe Illustrator, acá, lo voy a crear un documento, simplemente para entender. Muy bien. Esto es algo importante para entender mucho mejor a qué nos referimos. Voy a crear uno nuevo. Voy a decir cualquier medida. Muy bien. Cualquiera de estas imágenes, como esta que hemos utilizado, si quiero hacerlo grande, ponerlo muy grande en un sitio web, así lo tendría que forzar como lo estoy haciendo ahora. Lo estoy forzando, lo estoy agrandando a la fuerza. Y si quiero imprimir, de la misma manera. Claro que su tamaño 100%, acá veamos en la parte inferior está 100%. Voy a poner 100%. Este es el 100% y se ve muy bien. Todo claro hasta ahí. Pero cuando quiero forzar y agrandarle, vemos cómo se va difuminando, ya no está bien definida las imágenes y generalmente lo llaman pixelando, se va pixelando las orillas y se va notando los píxeles, esos cuadraditos se van notando. Entonces aquí está el 200%, si pongo al 400%, acá, ahí, entonces vemos cómo ya no está bien definido. Acá en la Torre Eiffel se nota mucho más, acá se ve opaco, no se ve claro los árboles. Entonces no podemos forzar más allá de lo que es su resolución. Tiene una resolución establecida y se tiene que respetar eso. Entonces, en contraposición a esto, tenemos los vectores. En los vectores yo puedo generar imágenes, elementos, todo eso. Y cuando manejo esto, acá, entonces, estos son vectores, estos no tienen una resolución establecida como tal, porque las operaciones que hacen para lograr esto son matemáticas. Entonces, el relleno de color verde no tiene un píxel real, sí podemos simularlo, pero no lo tiene. Por lo tanto, hace el cálculo matemático el programa, la computadora, y hace que desde todas las orillas coordinen los vectores y vaya rellenando de color internamente. Entonces, el proceso hace que, como es matemático, significa que si me acerco lo más posible, nunca va a perder su calidad. Esos son los vectores, los que no pierden su calidad. Claro que es difícil lograr una imagen como esta en vectores, porque se necesitaría muchísimos cálculos matemáticos, tantos cálculos matemáticos, que el documento pesaría unas 20 o 30 veces más de lo normal, porque estaría forzando a hacer cada uno de estos detalles, y es un poquitito lograr esos detalles en los programas. Entonces, tenemos ahí la diferencia entre imágenes de píxel, o también llamados bitmaps, y las imágenes vectoriales, que nunca pierden su calidad y que generalmente lo utilizamos para logos, iconos, gráficos para animaciones, dibujos animados, todo eso. Pero para fotografía nunca utilizamos lo que serían los vectores, siempre utilizamos lo que serían los mapas de bits o bitmaps o los píxeles, como queramos llamarlo. Muy bien. Otra de las cosas interesantes como unidades de medida, si se puede llamar así, es que cuando nosotros creamos un nuevo documento para trabajar, por ejemplo en Photoshop o en cualquier otro programa,
siempre nos piden dos modos de color por lo menos, el RGB y el CMYK. Entonces el RGB significa red, green, blue, acá rojo, verde, azul, y el CMYK significa cian, magenta, amarillo, acá. Y el último sería key, que sería la tinta negra. Entonces, si vamos a imprimir, siempre tenemos que elegir CMYK. Si vamos a trabajar para computadora, video, para la internet, siempre utilizamos RGB. Hay dos modalidades de color, entonces dos modos de color muy comunes, el RGB y el CMYK. Entonces cada uno tiene su propósito, no significa que uno es mejor que otro, sino cada uno tiene su propósito. Como en papel es un poquito difícil lograr colores muy chillones, muy fuertes, porque absorbe el papel, absorbe los materiales, la tinta, el tóner, lo que queramos llamarlo, como lo absorbe, entonces no logramos colores muy brillantes. Pero en internet o para la web o en la computadora, los monitores nos pueden mostrar colores muy brillosos, muy fuertes, muy chillones. Para eso tendríamos el RGB. El RGB es para trabajar en medios electrónicos, para celular, tablets. Si quiero hacer un dibujo animado, una película de un dibujo o hacer algún videojuego, siempre utilizamos el RGB. Si quiero imprimir algún cartel, alguna carta, quiero imprimir alguna fotografía, siempre trabajamos en CMYK. Pero a nivel visual, por ejemplo, acá tendríamos el RGB, que sería este amarillo, este triángulo amarillo, y el CMYK, toda esta línea punteada. Significa que la cantidad de colores que podría obtener está muy limitado del CMYK porque no podemos lograr colores muy fuertes, y el RGB tiene mucha más cobertura. Todo esto que estamos acá sería el color lab o el espectro visible para el ojo humano. Entonces el ojo humano puede ver solamente esta cantidad de colores y suficiente con el RGB o CMYK para poder trabajar. Son millones y millones e incluso trillones de colores cuando manejamos, por ejemplo, RGB en sus diferentes combinaciones de 8, 16 o 32 bits. Pero lo que queremos dar a entender que son dos modalidades, no nos vayamos a complicar ahora, y estas dos modalidades de trabajar con colores es importante para entender. Entonces, si yo quiero lógicamente enviar mi documento o mi imagen a imprimir, le voy a decir que a la persona encargada me lo haga por favor en CMYK o yo lo voy a trabajar en CMYK. Si quiero para trabajar en la web o para mandar o poner a mi perfil de Facebook o lo que sea, o para hacer un video, podemos utilizar RGB.